Muy buenas tardes. Nueva vez estamos de vuelta en esta serie de webinars que estamos realizando y en la tarde de hoy tenemos la segunda parte de nuestro seminario virtual que tiene como título El desafío de sistematizar experiencias para enriquecer nuestras prácticas de alfabetización inicial. Como ya hemos compartido, esta serie de webinars o encuentros virtuales forman parte de los ajustes metodológicos que estamos implementando en el marco de la estrategia de formación continua centrada en la escuela que desarrollamos en el Centro de Estudios Educativos del INTEC bajo el liderazgo del Ministerio de Educación de la República Dominicana y del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. En la tarde de hoy, que como resalto es una continuidad del pasado martes, profundizaremos y reflexionaremos acerca de los diversos factores y prácticas docentes en el área de la lectoescritura, en el área de alfabetización inicial de manera concreta, que en un inicio de aplicación del currículum se tradujeron en secuencias que probablemente fueron secuencias incompletas. Y esto lo vamos a hacer con miras a invitarles a reflexionar para los ajustes en las nuevas experiencias que vamos a tener hacia adelante y sobre todo que podamos sistematizar y enriquecer nuestras prácticas en el área de alfabetización inicial. Nueva vez desde el Centro de Estudios Educativos apreciamos el compromiso mostrado por cada una y cada uno de ustedes en todas las jornadas que hemos tenido. Iniciamos este camino hace 3 años y en el día de hoy, pese al cambio de modalidad, la participación de ustedes permanece sólida, consistente, y eso dice mucho de lo que estamos sembrando en nuestras escuelas, en nuestros distritos y en nuestro país. Les recordamos que de forma articulada a este webinar estamos realizando encuentros de Zoom dividido por actores, diferenciado por distrito educativo, en el cual ustedes van a tener la oportunidad o están teniendo la oportunidad de dialogar y profundizar sobre los temas que estamos tratando, tanto en los encuentros de red que tuvimos la semana pasada, como en los temas que estamos viendo esta semana y los que veremos la semana próxima, porque no terminamos hoy, terminamos la semana próxima con estas sesiones de webinar, pero no así con los espacios de acompañamiento y los espacios de profundización que ustedes tendrán más adelante. En la tarde de hoy nos acompaña María Rodríguez. María es una colaboradora incansable del Centro de Estudios Educativos y es formadora y acompañante del Distrito Educativo 1504. María, doña María Isabel, que en unos minutos estará con ustedes. Les auguro muchos éxitos en la tarde de hoy. Sé que será una tarde tan interesante como la tarde del martes pasado y sobre todo que va a ser muy productiva y enriquecedora para todos y todas. Pasemos muy buena tarde y continuemos conectados y en línea. Muchísimas gracias, Elisa. Buenas tardes nueva vez. Este webinar es el segundo de 2 en el área de lengua española, en los que se reflexionará acerca de diversos factores y prácticas docentes en dicha área, motivando a los docentes a analizar nuevas experiencias a fin de sistematizarlas y enriquecer sus habilidades de alfabetización inicial. Se continuará el análisis del ejemplo de secuencia didáctica iniciado. Los niños se quedaron en casa durante el coronavirus, focalizándose en las tareas analíticas que favorecen el desarrollo de las competencias alfabéticas que faculta a los niños para la comprensión del sistema de lengua escrita y del principio alfabético de la lengua, así como en actividades que posibilitan el desarrollo de la competencia de escritura y las actividades de síntesis. En el seminario de esta tarde, nueva vez nos acompaña María Isabel Inchaustegui. Es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, donde cursó una maestría en lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua y posteriormente fue docente en ambas universidades. Realizó el curso de especialización en culturas escritas y alfabetización de niños en contexto escolar, desarrollado en el campo virtual de la OEI, en colaboración con el Ministerio de Educación de la República Dominicana.
En el sector privado trabajó en la elaboración y edición de libros de texto y recursos educativos digitales. Mediante consultorías ha laborado en la Organización de Estados Iberoamericanos Dominicana, en el primer ciclo del nivel primario del Ministerio de Educación de la República Dominicana y en la actualidad en universidades dominicanas. Bienvenida, señora María Isabel. Muchas gracias, encantada de estar de nuevo aquí con ustedes. En el primer momento reanudaremos la segunda parte de la secuencia didáctica y luego en un segundo momento intercambiaremos preguntas que ustedes realicen. Por favor recuerden escribirlas en el espacio del chat. Bueno, pues compartimos nuestra pantalla y comenzamos de inmediato. Bien, buenas tardes. Esta vez, hechas todas las introducciones en el webinar pasado, pues nosotros vamos a comenzar rápidamente con nuestro tema y así procurar que nos dé el tiempo. En el día de hoy, nosotros vamos a trabajar el desarrollo de la competencia alfabética y de la competencia de escritura. En el encuentro pasado, pues nosotros estuvimos desarrollando entonces, pues, el componente discursivo y cultural que contribuye al desarrollo de la competencia lectora, como un inicio de las tareas globales. Hoy vamos a dar continuidad a ese trabajo. Nosotros vimos unas metas para lograr mediante trabajo colaborativo y esas metas tienen que ver con la investigación, tienen que ver con la capacidad crítica, con la reflexión que haga cada docente de su práctica y cada comunidad escolar, con una invitación a establecer relaciones entre la teoría y la práctica del enfoque equilibrado y de estas secuencias didácticas que son el tema que nos animan, que nos motiva y que nos reúne, y luego ya específicamente diseñar e implementar secuencias didácticas que sean coherentes con los planteamientos que se han visto en la estrategia de formación continua centrada en la escuela. En todo momento, como tuvimos una participación el martes y hoy es jueves, conviene que brevemente veamos un recorrido acerca de lo que dijimos, por si alguna persona está hoy retomando o sencillamente está en esta presentación y no pudo ver aquella. En nuestro encuentro pasado planteamos la secuencia didáctica como una propuesta concreta del enfoque equilibrado con miras a resolver problemas actuales de alfabetización. Señalamos que había, al iniciar la puesta en práctica del nuevo currículo, problemas del contexto. Docentes alfabetizadores que desarrollaban secuencias incompletas y actividades que las hacían de forma mecánica, prácticas inadecuadas o deficientes de distintos actores del sistema educativo, directores que enfatizaban más sus labores administrativas, en fin, coordinadores docentes como me dijeron en una oportunidad en el interior, bueno, generalmente nos dicen lo que hacemos mal, pero no cómo hacerlo bien. Coordinadores docentes también que tenían labores de asistente de los directores. Entonces, todas esas prácticas nosotros las vimos en relación a los diferentes actores del sistema educativo como prácticas que no contribuían a los aprendizajes. Y eso tuvo como consecuencia altos niveles de sobriedad y de repitencia. Pero eso fue al principio de la puesta en práctica del nuevo currículo. Sin embargo, desde la propuesta de la estrategia de formación continua centrada en la escuela, se tomó la decisión de escoger el enfoque de enseñanza equilibrado. Pero no solamente de escoger ese enfoque, sino además de
decidir entonces una propuesta didáctica concreta que acompañara ese enfoque. Porque desde la perspectiva de Marta Samero, que es una de las especialistas que acompañó a la estrategia de formación continua centrada en la escuela, si bien el enfoque es el que orienta las teorías y la fundamentación de la secuencia didáctica, se necesita tener una propuesta concreta, definida, de acción de la realización de los maestros. Esa secuencia que permite superar esos problemas de aprendizaje, la conocemos. Tiene primero tareas globales, luego tareas analíticas, de escritura y de síntesis, de cierre, que veremos también hoy. En el webinar pasado nosotros estuvimos conversando acerca de las tareas globales y acerca del inicio de esas tareas globales. Y hoy pues vamos a hacer más énfasis en las tareas analíticas y en las tareas de escritura y muy brevemente en las tareas de cierre porque no requieren tanto tiempo. En el caso de pues lo que vimos en el encuentro pasado, señalábamos lo importante de que los estudiantes participaran en proyectos interdisciplinarios, que los estudiantes también pues tuvieran experiencias de desarrollo de la comunicación oral, actividades de escucha y actividades de habla en relación al mismo texto que estuvieran analizando o que fueran a leer y a escribir, que el docente conversara contextualizara la lectura a partir de aspectos culturales referidos al texto, es decir, presentara lo que iban a leer, y luego que hubiera una interacción con los estudiantes que propiciara una estrategia de anticipación, una lectura del texto por el docente con interacción con los estudiantes, una orientación para determinar cuáles eran las ideas globales del texto, la estructura, el paratexto, el vocabulario, y que finalizara con el parafraseo, es decir, con que los niños pudieran decir con sus propias palabras lo que comprendieron, pudieran dramatizar o pudieran hacer diferentes tipos de acciones de cierre que sirvieran para verificar lo interpretado. Esa secuencia didáctica entonces tiene los siguientes componentes. Un componente discursivo, global, textual, como señala nuestro currículo y como también señala el enfoque equilibrado. Y este componente discursivo constituye un marco amplio de significación. Persigue que se logre el desarrollo de esa competencia lectora que implica emplear estrategias cognitivas y lingüísticas que favorezcan la interpretación adecuada del sentido de los textos. Sobre eso, sobre el concepto de lo que es leer, vamos a abundar un poco más adelante. En relación al componente analítico, tenemos que abordar las unidades menores al texto, las correspondencias fonográficas, el descubrimiento de regularidades, la comparación de palabras, la formación de palabras por adición, supresión o sustitución de sílabas, vocales, consonantes. Ya sabemos, en fin, en qué consiste el componente analítico. No un estudiante, un niño que conoce, que ha dominado o que se ha motivado a través del componente discursivo en la lectura, si no trabaja el componente analítico, si no trabaja con las unidades menores de la lengua, no sabrá leer y escribir. Por consiguiente, ayer decíamos que cuando vimos el componente discursivo, solamente habíamos iniciado el proceso. Y hoy vamos a continuarlo con el componente analítico, con el componente de escritura, que no solamente se limita a la escritura de palabras y de oraciones, porque nuestro currículo es textual y pide que los niños sean capaces de escribir los mismos textos que se les han propuesto para leer. Y finalmente
tenemos las actividades de síntesis, que son un refuerzo de lo aprendido, donde los niños reescriben palabras conocidas, textos que ya han practicado, y en fin, donde realizan actividades con las diferentes unidades de la lengua, pero a manera de refuerzo. Pues nosotros vemos que el modelo equilibrado es entonces una síntesis del modelo de destrezas y del modelo holístico. El modelo de destrezas enfatiza la capacidad de decodificación del estudiante. Por lo tanto, cuando el modelo de destrezas habla de lo que es leer, hace un énfasis en un proceso en el cual se codifican y decodifican mensajes. Y en cuanto a la teoría del aprendizaje, como el modelo de destrezas está orientado y coincide con teorías conductistas, le da mucha importancia al rol que juega el docente, el profesor. Ese profesor entonces orienta ese proceso y muchas veces lo dirige explícitamente paso a paso y va reforzando las conductas que va exhibiendo el niño en cuanto a las actividades de lectura y de escritura. El modelo holístico o de lenguaje integral, pues es un modelo distinto, recibe entonces aportes de la psicolingüística y de la sociolingüística, y aquí lo que interesa es el proceso de reconstrucción del significado. Por lo tanto, vemos que el énfasis estará dado en desarrollar distintas habilidades lectoras, estrategias de lectura. Y este modelo, desde el punto de vista de las teorías de aprendizaje, es constructivista. Y por tanto, el niño es quien aprende el sistema de escritura en interacción con el material escrito, con las hipótesis que formula y que va corrigiendo a medida que va interactuando con los textos y con las unidades del lenguaje. Para el enfoque equilibrado integrador, la alfabetización entonces no es solo identificación de palabras, letras y sonidos, pero tampoco se puede limitar a la construcción de significados. Quiero llamar la atención de que se introduce aquí una tercera palabra para denominar el enfoque. Hasta ahora habíamos dicho enfoque equilibrado y ahora decimos enfoque equilibrado integrador. Nunca uno puede conformarse con lo que le han dado, con lo que conoce, sino que siempre hay que buscar más. Y en este proceso de investigación sobre el enfoque equilibrado, pues resulta que las experiencias de los diferentes países continúan, van profundizándose, y ahora pues surge en el 2019 un enfoque equilibrado integrador que yo he querido compartir con ustedes. Ese enfoque equilibrado integrador se sintetiza de la manera siguiente: es ponerle un nombre a un enfoque que llame la atención para significar que hay un énfasis. Y el énfasis viene dado de lo siguiente: bueno, si la secuencia didáctica tiene tareas globales y las tareas globales tienen un vínculo con los enfoques comunicativos, pues tomemos de los enfoques comunicativos los énfasis que ellos hacen. Entonces resulta que en la lectura de textos y en la escritura de textos hay una mayor influencia de los enfoques comunicativos en este enfoque equilibrado integrador. Mientras que mantienen el conocimiento del código de la manera como está planteado en el enfoque equilibrado. Parte de unos presupuestos teóricos, dice: la lectura y la escritura son prácticas sociales. En el encuentro pasado lo vimos. Prácticas sociales quiere decir que los niños leen y escriben con un propósito similar al que se lee y se escribe en la sociedad, en la vida cotidiana. Los alumnos participan en diversas situaciones de comunicación oral, comunicativas, no solamente de desarrollo de habilidades fonológicas, sino que participan en diversas situaciones de comunicación oral. Los alumnos son lectores y escritores desde el principio de textos, y luego los alumnos son conocedores del sistema de escritura.
En base a esos presupuestos se presentan situaciones de lectura y escritura con propósitos comunicativos explícitos, se propicia que los niños y las niñas interactúen con los textos desde el inicio, se ofrecen oportunidades para que desplieguen prácticas sociales vinculadas con el lenguaje y conozcan de modo explícito cómo está conformado el sistema de escritura. Esta gráfica pues ilustra muy claramente lo que son las prácticas sociales del lenguaje. Prácticas sociales del lenguaje, lo que hacemos con el lenguaje en la vida, los usos, para qué leemos, para qué escribimos, para qué hablamos, y llevamos esas prácticas al salón de clase, a la clase de español, a la escuela. Entonces, los niños leen y participan en situaciones de lectura y escritura con propósitos comunicativos explícitos y textos de contextos variados. Las prácticas sociales, ¿cuántas son? ¿Cuáles son? Para los niños de alfabetización inicial, se manejan principalmente 3 tipos de ámbitos, de contextos sociales. El leer literatura para desarrollar la imaginación, para entretenerse, para divertirse. El leer material de estudio para aprender. Y también leer textos que le permitan relacionarse con su medio social y saber lo que está pasando a su alrededor, como sería el caso de las noticias, por ejemplo. El diseño de situaciones didácticas para el ingreso a la cultura escrita y la pedagogía por proyectos, eso favorece el desarrollo de estrategias de lectura. Así que las prácticas sociales están vinculadas a los proyectos, porque hacemos proyectos que comienzan con prácticas sociales y que tienen como propósito, pues, el que los niños utilicen la lengua como se utiliza en la vida real. Pero dada que son esas las características, todo esto favorece el desarrollo de estrategias de lectura. Tenemos que, desde la perspectiva de la formación continua centrada en la escuela y desde la perspectiva del enfoque equilibrado escogido en la política, se desarrollaron estas competencias. La competencia lectora, la competencia escrita y la competencia alfabética. Estos conceptos que están aquí son de las especialistas que acompañaron la propuesta, de Sara Melgar y de Marta Samero. Ellas dicen que la competencia lectora de esta propuesta es la comprensión del significado y sentido de mensajes escritos en una lengua escrita estándar a partir de la observación visual y sistemática de los signos gráficos que lo constituyen. Como nosotros podemos ver, me tengo que detener aquí, es un concepto de competencia lectora que hace énfasis en el código. ¿Por qué? Bueno, porque todos nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que el significado no está en el texto exclusivamente, sino que para leer y para construir ese sentido se trata de un proceso complejo, de un proceso activo, en que el sujeto lector, pues entonces necesita hacer uso de sus experiencias previas acerca del tema y necesita hacer uso de estrategias de lectura. Necesita entonces la estrategia de interrogación del texto para llegar entonces a comprender un texto. Y también dependerá de que el escritor haya tenido buenas habilidades para componer ese texto y para escribirlo de acuerdo a las marcas lingüísticas que ese texto lleva, y el texto sea entonces un texto adecuado y que permita que se lea y se comprenda con facilidad porque está bien escrito. Así que todo esto se necesita. Quiere decir que nosotros en nuestro currículo planteamos la comprensión con un sentido más amplio. No creemos que la comprensión está en el texto, sino que la comprensión es un proceso del lector con el texto. Hay una interacción, hay una transacción para construir sentido. ¿Qué pasa? Que en este momento, para el desarrollo de estas competencias y de este proceso, pues nos acogemos a este concepto. Sin embargo,
resulta que cuando nuestros niños vayan a la evaluación nacional diagnóstica de tercero, serán evaluados de acuerdo a la comprensión que hay de competencia lectora del currículo. Quiere decir que los niños serán evaluados en función a las estrategias que hayan desarrollado para recordar información del texto, para hacer inferencias, para expresar su valoración acerca de lo que se trata. Todos sabemos, y me detengo en esto por lo importante que es, que en la evaluación diagnóstica nacional, nuestros niños sacan buenas calificaciones cuando responden preguntas de recuerdo de información. Preguntas cuya información está explícita en el texto, pero que no tienen tan buen resultado cuando responden preguntas inferenciales. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es un contenido que no aparece explícito en el texto y que hay que deducirlo. Entonces el niño tiene que establecer una relación entre la causa y el hecho y determinar entonces por qué ocurrió ese hecho, pero no está dicho en el texto, es una relación que tiene que hacer en su mente mediante el uso de estrategias lectoras. Por consiguiente, nosotros debemos trazarnos como meta trabajar mucho los diferentes tipos de inferencia, que se evalúan en esa evaluación nacional de tercero diagnóstica, que son los apropiados para estos niños. Entonces, esas estrategias que se requieren se desarrollan desde esta otra comprensión de lo que es la lectura. Desde esta competencia que tenemos aquí, la competencia escrita, es la producción de mensajes a través de una lengua escrita estándar, de manera convencional, significativa y adecuada a un contexto. Y luego la competencia alfabética, que es la competencia estrella de esta propuesta, pues es la comprensión del sistema de la lengua escrita, de que la lengua escrita está compuesta por textos, frases, palabras, letras, signos auxiliares y muy particularmente el manejo del sistema de escritura. Yo he querido presentar aquí a manera de fotos ahora tareas globales, pero ustedes me dirán, y no fue acerca de las tareas globales que nosotros estuvimos hablando en el webinar pasado. Sí, pero estuvimos hablando acerca de los proyectos entre áreas, estuvimos hablando de la importancia de la literatura en la alfabetización inicial y de la motivación que trae el poder hacer recorridos lectores y lecturas literarias a lo largo de los proyectos que elaboremos. Y estuvimos hablando acerca de cómo contextualizar ese comienzo de una manera significativa. Pero si nosotros nos referimos a las tareas globales específicas de esta propuesta, pues son más concretas y comienzan por aquí. El docente en estas tareas, pues sencillamente conversa acerca del texto y lo presenta, lo contextualiza. Entonces puede decir por qué vamos a leer el texto, cómo surge ese texto y por qué lo vamos a leer. Y entonces así lo haremos. Fíjense que se procede a la lectura modélica del texto por el docente y los estudiantes están en una escucha que se denomina en la propuesta selectiva y reproductiva, de la cual después podríamos nosotros también comentar. Fíjense que hay entonces muchas tareas, interesa la lectura en voz alta, interesa la lectura en silencio, se utilizan diferentes modalidades y los niños leen de manera grupal en voz alta, los niños leen de manera individual en voz alta después del docente y algo que también hemos incluido es la localización de palabras en el texto para llevarnos ya al plano de la palabra. El desarrollo de la competencia alfabética es nuestro tema más importante del día de hoy.
Y yo diría que es el tema más importante de esta propuesta. La competencia alfabética como tal es una concepción, es un término que Marta Samero y Sara Melgar han acuñado. Ellas son quienes han estudiado las teorías y han planteado cómo lograr el conocimiento, el manejo del código desde esta perspectiva y de esta competencia que ellas mismas han denominado competencia alfabética. La competencia alfabética es la que permite a los niños conocer el principio alfabético del español, descubrir que existe una relación entre las unidades mínimas de escritura, letras o grafemas, y las unidades mínimas de la lengua oral o fonemas. Y entonces aquí tenemos cómo los niños tienen que descubrir que el texto tiene unidades significativas, párrafos, frases, palabras, pero en realidad esta propuesta parte de la palabra, y la palabra tiene partes significativas como la raíz, los morfemas de género y número, y otras no significativas como letras y sílabas. Y luego entonces las unidades mínimas de la lengua tienen que aprender que tienen una correspondencia fonográfica. Pero esa correspondencia fonográfica no es perfecta. No es perfecta porque no es tan simple que a cada letra le corresponda un sonido. Y entonces tenemos las correspondencias donde, y bien decía Gertrudis, que le escuché en su webinar, donde podemos tener algunas letras que tienen más de un sonido, donde podemos tener sonidos a los que corresponde una letra, donde podemos tener entonces letras sin sonido, como es la H, y donde podemos tener muchas situaciones, y el niño tiene que aprender que no hay una correspondencia perfecta entre grafema, letra y sonido, fonema. Conocer el sistema de escritura implica conocer el principio alfabético de la lengua, las convenciones de las que hablaba Gertrudis, la linealidad, la direccionalidad. Hay que conocer la segmentación, hay que conocer los tipos de letras, ellos tienen que poder leer en letra cursiva, en letras de imprenta, tienen que conocer la ortografía. Si algo me gusta de esta propuesta es que insiste en que la ortografía se logra desde el principio. La buena ortografía es visual, y que como es visual, con el reconocimiento global de la palabra, si hacemos un buen trabajo de reconocimiento global de la palabra, y si hacemos un buen trabajo cuando armamos palabras con letras móviles, y cuando ellos revisan sus palabras con un modelo, es muy probable, es casi seguro que los niños van a escribir las palabras bien desde el principio. Aleluya. Entonces, para esto tenemos aquí que la parte más importante de este enfoque se ha ido desarrollando a lo largo de diferentes proyectos. Y cuando nosotros vemos a un lingüista, a un escritor que va presentando sus propuestas, él mismo las va profundizando y va ampliando. Y yo diría que en el caso de Marta Samero, pues en uno de los escritos que se incluyen para Mendoza, Argentina, ella presenta de manera muy explícita cuáles son los pasos necesarios para desarrollar la competencia alfabética. Imagínense que nosotros ya leímos, ya los niños participaron en la noticia de manera oral, los niños ya leyeron los textos, y entonces de ese texto se sacan y se obtienen, se extraen algunas palabras claves del texto, y con esas palabras claves del texto, pues es a partir de la palabra se inicia el proceso. Ese proceso lo vamos a ver aquí con fotos, en algunos casos, con ejercicios, y aquí los tenemos enumerados todos, los 20. Son 20 pasos. Interesantísimo. La pregunta sería, ¿da usted los 20 pasos para desarrollar la competencia alfabética? Cuando ese niño interactúa con esas palabras en todas estas situaciones de trabajo con la palabra,
las posibilidades de que domine el código son muy buenas. Por consiguiente, lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué tan bien lo hacemos? ¿Cuáles hacemos? ¿Cuáles no hacemos? ¿Y por qué? ¿Cómo podemos enriquecerlo? Yo no quiero limitarme a leer los pasos, que son 20, ustedes lo tienen aquí y los van a recibir, sino que quiero ir presentando las fotos donde más o menos vemos esos pasos y conversar ahí. Pero brevemente sí, para que no quede la incógnita, leeré lectura de la palabra en voz alta, lectura de palabras entre distractores, lectura global, análisis de la cantidad de letras, análisis del orden de las letras, correspondencia entre grafemas y fonemas, análisis y memorización de los nombres de las letras que componen la palabra, lectura de la palabra en distintos tipos de letras, comparación de palabras, análisis de los morfemas, raíz y desinencia. Aquí solamente hay 10 pasos, pero me quiero detener porque quiero aprovechar que lo tengo aquí para señalar, lo voy a retomar con la foto, para señalar que esta propuesta está tratando de evadir toda clase de polémicas. Esta es una propuesta conciliadora. No le interesan las polémicas lingüísticas de ninguna índole. Entonces, por eso es que concilia un método con el otro, los comunicativos con los que hacen énfasis en el código, pero por eso también es que hace énfasis en determinadas situaciones. Todos sabemos que hay debate en relación a si la conciencia fonológica y si el desarrollo de habilidades fonológicas en los niños es imprescindible para después aprender a leer. Si debe desarrollarse antes o cuándo debe iniciarse ese proceso. Bueno, pues a mí me gusta mucho cómo ellas lo resuelven, ¿no? Cero debate. ¿Qué hacen ellas? Pues hacen las correspondencias, que es el paso que tenemos aquí, correspondencias de grafemas y fonemas, y luego hacen algo que no se hace en el caso de la conciencia fonológica, que es que también le dicen al niño cómo se llaman las letras, y los niños tienen que aprender los nombres de las letras. Pero luego entonces establecen esa relación. Entonces no les preocupa. Toman la palabra, la recortan y entonces presentan los sonidos de las letras, no de las sílabas. Porque esta propuesta no trabaja las sílabas de la misma manera que nosotros trabajamos normalmente. Y esta propuesta toma las letras y las pronuncia una a una de la palabra. Todos sabemos que hay lingüistas que dicen que hay letras que no pueden pronunciarse sin un acompañamiento vocálico. Entonces ellos hacen de lado esa observación y proceden de esa manera. Quiere decir que para algunas personas resultaría difícil pronunciar algunas letras, pero ellos hacen caso omiso de esa opinión que tienen algunos lingüistas y sencillamente pues leen y pronuncian cada letra de la palabra. Y luego entonces dicen sus nombres. Y ahí queda resuelto el problema de que si fue antes, si fue después y cómo lo van a hacer. No les preocupa para nada porque ellos tienen unos pasos, una secuencia que han fundamentado teóricamente. Entonces, luego de eso, como vemos, tenemos la lectura de las palabras, dije la comparación de palabras, ellos lo consideran sumamente importante. Algo que podría decir también en relación a estos pasos, al paso 4, al paso 5, a los pasos que tienen que ver con el conocimiento alfabético, del principio alfabético, que ahí es donde Marta Samero insiste que esos conocimientos deben ser explícitos y que el maestro es quien debe mostrar esos pasos. Es decir, que no, ella piensa que puede haber aprendizaje por descubrimiento en otros pasos, pero no con los que tienen muy estrechamente vinculación con el conocimiento del principio alfabético. Entonces tenemos juegos con palabras en el paso 11, formación de palabras por agregado, sustitución, inversión, copia de palabras. Me detengo aquí porque coincido con Marta Samero. Marta Samero dice
que como la copia fue utilizada en el pasado para castigar a los niños, no debo portarme mal, no debo portarme mal. Entonces ha caído en descrédito, pero que la copia es necesaria para desarrollar habilidades y para desarrollar fluidez en el trazo. Entonces hay momentos donde nosotros tenemos que pedir a los niños no solamente que copien palabras, sino luego veremos que copien oraciones, que copien también fragmentos, párrafos y que desarrollen esas habilidades. Y quiero rescatar esa posición de Marta Samero de que consideremos la importancia de la copia siempre que sea bien utilizada. Luego tenemos el armado y desarmado de palabras y letras móviles, la escritura de palabras con ayuda y sin ayuda, la revisión de la escritura de una palabra. Interesantísimo, que el niño no pregunte a la docente o al docente, ¿la escribí bien? ¿Cómo se escribe? Sino que él mismo vaya desarrollando el hábito de revisar su palabra, si está bien escrita, a partir del modelo, a partir de la tarjeta con la que ha trabajado. Y entonces que haya una revisión letra a letra, como propone Marta Samero, y él entonces corrija. A partir de eso se forma el hábito de revisar su escritura. Tiene mucha importancia esto para una escritura adecuada, correcta de la palabra. Luego el completamiento de palabras con diferentes grados de dificultad, la escritura al dictado de palabras conocidas, identificando lugares donde, dejando una rayita donde no sé qué letra va, escritura de palabras para revisar la ortografía. Y aquí yo lo simplifiqué y puse para revisar la ortografía. Pero aquí Marta Samero hace entonces una mención a las correspondencias fonográficas y dice que trabajemos con las correspondencias biunívocas, las letras que para una letra tiene un solo sonido, con las que son las correspondencias biunívocas recíprocas, que entonces tenemos, es el caso, las letras de correspondencias biunívocas iniciales, todos las conocemos, porque son la P, la M, la L, las letras iniciales que se utilizan normalmente al comienzo de una alfabetización centrada en el código. Pero luego entonces sabemos que hay una diferencia de sonido en la C, que cuando está delante de A, O, tiene un sonido fuerte, y la U, y que cuando está delante de EI, pues tiene un sonido débil, y la comparación con la Z y todo lo demás. Entonces ella dice que es ese tipo de palabras que hay que incluir ahí para ver si el niño conoce esas diferencias. Entonces paso ya a las tareas con ejemplos y con fotografías. Me estoy devolviendo a los 20 pasos con ejemplos visuales. Las tareas analíticas de lectura de palabra en voz alta, bueno, pues escojo nosotros como entendemos que debemos partir del texto y el enfoque equilibrado también lo entiende, pues aquí tenemos el texto. ¿Y para qué les digo? Otra vez tengo otra noticia, y es una noticia nueva que no vimos el martes pasado. Si ustedes recibieron las informaciones de lo que tienen que hacer para iniciar el año escolar, vieron que decía año de la seguridad alimentaria. Este año es el año de la seguridad alimentaria. Pero resulta que las abejas, entonces, han sido declaradas como el ser vivo más importante del planeta. Porque si desaparecen las abejas, nuestra seguridad alimentaria está en peligro. Entonces, quizás nosotros debemos preguntarnos, ¿pero qué tanto nosotros estamos hablando de eso en la escuela? ¿Sí? Y entonces aquí pues tenemos la noticia de la importancia de las abejas y tenemos la noticia de que si desaparecen las abejas, pues entonces tenemos problemas con nuestra alimentación. Se escoge una palabra, en este caso escogí la palabra abejas, y luego veremos cómo se utiliza, pero luego entonces tenemos la lectura entre distractores, y esas lecturas, fíjense que he usado palabras que son parecidas, pero no iguales, para que el niño distinga dónde vuelve a decir abejas. La primera es la que él tiene que identificar.
Si dice abejas, abejorro, abejón, abejas, él tiene que identificar que la misma palabra es la última, no las que están en, y le voy cambiando. Tierra, tienda, tierra, entonces voy planeta, plan, planta, y él tiene que identificar la palabra que es igual a la primera. Las otras son distractores. Resulta y viene a ser que todo el proceso comienza con el reconocimiento global de la palabra. No se imaginan la importancia que tiene este reconocimiento global de la palabra. Entonces, los niños, mediante este reconocimiento directo o léxico, visual, pues entonces inician muy adecuadamente un proceso. ¿Y de dónde sacamos esas palabras? Las obtenemos del texto. Y miren lo que hacemos, y esto es parte de una experiencia que quiero compartir con ustedes. No solamente escogemos palabras del texto y nos valemos de esa lectura y de ese reconocimiento global que está propuesto aquí, sino que nosotros entonces también durante todo el año escolar vamos seleccionando las palabras que van de lo más simple, las grafías de las más simples a las más complejas, precisamente por esa correspondencia biunívoca de la que hablábamos. Y por eso, entonces, nosotros, en una propuesta, por ejemplo, de tercero, para contar una experiencia, en cuanto a la autobiografía, pues estamos trabajando con la P, con la M, con la S, con la L, pero no con palabras artificiales. No nos estamos preocupando entonces porque diga pala, porque diga entonces mapa, y porque yo esté combinando solo con esas sílabas. Estoy usando un texto auténtico, y de ese texto auténtico estoy buscando palabras que contengan esas situaciones que quiero enseñar. Pero no es sencillo. También necesito que esas palabras constituyan un campo semántico. ¿Por qué? Porque el niño va a reconocer, el niño no sabe leer, y yo quiero que él formule hipótesis, no solo que adivine, como pensaríamos, que formule hipótesis. Y si yo le presento palabras que son palabras, predominan los sustantivos, quiero decir eso, y si yo le presento palabras que son todos colores, pues si ya él identificó amarillo y ve otra palabra que comienza con N y su nombre comienza con N, dices, ahí dice negro, pero porque él está pensando en que están manejándose con colores. Pero si el campo semántico es de personas, de animales, y el campo semántico es de medios de transporte, él también va a poder entonces pues establecer mejor esas hipótesis. Pues el reconocimiento de la palabra depende de la frecuencia. No basta con enseñarlas una vez, y hay que enseñarlas bien. Entonces hay que enseñarlas rápido, no puede ser detenidamente, hay que enseñar 5 palabras y hay que enseñarlas más de una vez en el día, y eso no es nada. Cuando uno continúa en los días siguientes, repite también las palabras que ya vieron y va añadiendo palabras hasta que es todo un proceso. Señores, esta parte es sumamente importante para el trabajo de las aulas de apoyo. Y tiene unos pasos y una secuencia que no tenemos tiempo para explicar aquí, y que se diferencia del trabajo de la gran aula, en el hecho de que aquí se trabaja con menos estudiantes. Para la docente que me preguntó que si podíamos hacer inclusión con los niños y si había niños que tenían dificultades, ¿qué hacíamos? Yo creo que por lo menos en tercero tenemos que tener un aula de apoyo, y desde el comienzo del año escolar pues desarrollar actividades como estas en el aula de apoyo, que luego algún día pues ampliaremos. Aquí tenemos en las tareas analíticas, y avanzo, el análisis de la cantidad de letras y de cuáles letras y del orden de las letras, porque los niños necesitan aprender, como decía Gertrudis en su exposición, con cuántas letras, con cuáles letras se escriben y en qué orden se escriben, y además porque uno de los pasos propuestos aquí es el análisis de la cantidad de letras, el análisis de las letras que se usan. Pero se habla de correspondencias de grafemas y fonemas. Esta parte tiene muchísima importancia,
¿Por qué? Bueno, pues aquí vamos a escoger entonces las palabras y nosotros le vamos a decir que voy a pronunciar por separado estas letras, y entonces tú me vas a decir a qué palabra corresponden en conjunto. Dice, levanten la mano cuando escuchen el nombre que tiene reunidos los sonidos que voy a pronunciar por separado. Pero eso es un ejercicio, pero yo puedo hacer otro que tenga relación con las correspondencias dentro de todos los ejercicios que propone Silvia de Fiori, que conocemos, de pronunciar, alargar un sonido, de sustituir uno por otro. Yo puedo, para hacer este trabajo de correspondencias, hacer diferentes actividades. Pero he puesto uno. Para hacer este trabajo entonces de lectura en distintos tipos de letra, bueno, vean las palabras del texto en distintos tipos de letra. En letra cursiva, en negritas, en mayúscula, en minúscula y todo esto. Uno de los pasos más importantes que señala Marta Samero sobre el desarrollo de la competencia alfabética es la comparación de palabras. Todos sabemos que las palabras las comparamos por sus inicios, si tienen un mismo inicio, si tienen unos mismos finales, si son largas, si son cortas. Hay muchas maneras de establecer relaciones de comparación entre las palabras. Yo he puesto unas aquí, pero hay muchas otras. Pero también hay que trabajar los morfemas, y entonces hay que utilizar palabras derivadas para que ellos vean que hay una parte que permanece y otra que cambia. Pero puedo jugar bingo, pero puedo también jugar dominó con esto, pero puedo formar palabras quitándole letras, quitándole sílabas, invirtiendo, puedo añadir, jugar con las palabras para formar palabras, pero yo todas estas palabras las he sacado del texto. No son palabras que yo he traído por casualidad, sino que he partido del texto para extraer estas palabras. Pero los niños también, y finalmente, pueden escribir frases para revisar la separación de las palabras, la concordancia y la ortografía, que es lo que se propone. Y fíjense cómo aquí le damos a los niños tarjetas con las oraciones fragmentadas para que ellos armen la oración. Siempre tengan en cuenta que hay una mayúscula y que termine en un punto, y el sentido de lo que tenga. Y entonces aquí los niños están pues armando oraciones acerca de un texto que gustó mucho, que llamó mucho la atención en una experiencia educativa, y es un texto de autobiografía acerca de Julio Verne. Todos los niños querían ser Julio Verne. La selección del texto es importantísima a la hora de hacer un trabajo para luego seleccionar palabras y desarrollar la competencia alfabética. Cuando ellos comprendieron que Julio Verne en su infancia pues no estaba muy contento en la escuela y que lo que quería era viajar, pero que su papá lo sacó de un barco y le hizo prometer que solamente viajaría con su imaginación, y que Julio Verne le cumplió la palabra a su papá, pero viajó con la imaginación de la mejor manera posible, de una forma inimaginable, y entonces ellos descubrieron que viajó al centro de la Tierra, que pensó en cohetes espaciales, que por primera vez pensó en el submarino, que no existía, que incluso hasta de redes sociales podría hablarse que hay vinculación con Julio Verne. Todos querían ser Julio Verne. Y todos estaban interesados en armar las oraciones que estaban vinculados a ese texto. Saludo los textos de autobiografía de la editorial Parramón, que son interesantísimos. Luego entonces aquí vemos que arman la palabra, pero luego la copian, es a partir del modelo, pero luego ya sin el modelo escriben esas oraciones, pero también copian párrafos, pero entonces la maestra participa. En algunos momentos ellos mismos revisan y en otros la docente participa. Fíjense cómo están aquí armando palabras a partir de modelos, armando palabras sin modelos, están copiando la palabra con el modelo al frente y están revisando la escritura de la palabra. Mira, aquí está la tarjeta. Tú escribiste submarino. Fíjate a ver si está bien escrita letra por letra. Dicho sea de paso, fíjense que como usamos palabras muy variadas, entonces que no están atadas a que tengan la P, la M
tienen las sílabas, tienen entonces las letras que queremos, pero son palabras auténticas de textos auténticos. Una de las palabras preferidas por los niños y que más reconocieron rápidamente fue la palabra submarino. El desarrollo, también tenemos preferencias por palabras cuando trabajamos mediante palabras en el vocabulario y a partir de un texto. El desarrollo de la competencia, con eso concluyen los 20 pasos que señala Marta Samero indispensables para el desarrollo de la competencia alfabética. Ahora bien, también nosotros tenemos hoy el desarrollo de la competencia de escritura. Aquí ya entramos de nuevo a tareas globales en nuestro país. No solamente, ya vimos que en la competencia alfabética se escribieron palabras, y entonces armaron y desarmaron palabras y contaron letras y las ordenaron y todo lo demás. Pero necesitamos que escriban textos. Tenemos un currículo basado en los textos. Creo que todavía los niños, dicen, adquieren el lenguaje escrito en un proceso largo y complejo que implica una doble tarea: conocer el código y conocer entonces los géneros textuales y la diferencia entre esos géneros. Y para eso nosotros planteamos que los niños necesitan mucha ayuda. La escritura tiene un proceso de planificación, producción y revisión, pero todo eso lo sabemos. Voy a señalar las ayudas que necesita un niño para poder escribir un texto, porque lo considero fundamental. En primer lugar, quiero decir que va después de la lectura, ¿verdad? Después de leer, escribimos. Perfecto. Pero resulta que el maestro a veces cree que el niño, como ya leyó varios textos, escuchó varios textos, en la comunicación oral hablamos de lo mismo, bueno, pues ya él lo va a escribir. No lo va a escribir. El niño necesita muchas ayudas. Aquí vuelvo con Vygotsky. Nosotros decimos que nos apoyamos en Vygotsky, y Vygotsky plantea que lo que el niño no puede hacer al principio solo, necesita ayuda, y puede hacerlo si le ofrecemos ayuda. La ayuda puede venir del docente y la ayuda puede venir de un recurso educativo que le sirva de apoyo. Vamos a ver cuántas ayudas necesita un niño para escribir un texto. En primer lugar, y esta propuesta no ha sido muy enfatizada en nuestro país, porque en los escritos, por ejemplo, de la propuesta, este modo de trabajar está en una línea, quizás en dos, y tiene mucha importancia. Entonces, yo estoy de acuerdo con el enfoque equilibrado integrador que dice, bueno, para la parte de los textos y para las tareas globales, hagamos uso de las experiencias de los enfoques comunicativos. Los enfoques comunicativos de otros países, también de donde viene la misma propuesta, tienen algo internalizado que el maestro dominicano no tiene, pero que debemos aprender. La primera ayuda, el niño no tiene un gran dominio del trazado de las letras y va lento. Y entonces tampoco tiene dominio de los textos y de su estructura, aunque lo haya leído. Entonces, la primera ayuda es que la escritura que van a hacer de un texto viene mediatizada por el maestro. Eso significa que el maestro va a escribir en la pizarra y el niño le va a dictar. El niño le va a dictar el texto completo, uno solo, imposible. La maestra tiene que entablar un diálogo con el niño para que él vaya respondiendo preguntas y ella va escribiendo. ¿Cómo se llamó la noticia que leímos? ¿Tenía título? Sí, tenía título. ¿Y cuál era? Y ellos van diciendo y ella va escribiendo. Así que ella está usando sus manos y ellos sencillamente, colectivamente, están escribiendo un texto. Fíjense lo que digo, reescritura. ¿Están escribiendo una noticia nueva? No, están escribiendo la misma que ellos conocen. Primera ayuda, la maestra escribe. Segunda ayuda, no escriben un texto nuevo, reescriben uno que ya conoce, porque le quitamos la preocupación de cómo y de qué van a decir. Y solamente vamos a prestar atención a cómo se escribe una noticia. Entonces, continuamos ya aquí en esta planificación que tenemos. La maestra entonces hace una relectura
lectura para que ellos vean de las preguntas de la noticia, está planificando y retoma los carteles que ella tiene para que ellos vuelvan y vean. Aquí está ya la docente que va a escribir, ¿verdad? Ellos van a dictar y ella va a escribir. Miren las preguntas que les he puesto. ¿De qué trataba la noticia? ¿Tenía título? ¿Cuál era? ¿Lo escribimos? ¿Dónde lo ponemos el título? ¿Cómo comenzaba? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo escribimos? La pregunta ¿cómo lo escribimos? Es porque a veces el niño lo dice de la manera que está relacionada con la lengua oral, pero resulta que es escritura y tenemos que enseñarle la diferencia entre la lengua oral y la escrita. Y luego que esa es esa ayuda, ya llevamos varias ayudas, pues luego el niño solo no escribe una noticia, sino que van al grupo. Y entonces en el grupo otra vez colectivamente escriben una noticia para recordar, sí, con asistencia de la docente. Pero fíjense que va desde una mayor responsabilidad a una menor responsabilidad hasta que el niño escribe de manera individual. Cuando el niño va a reescribir una noticia, recibe otra ayuda, que es que le dan la silueta del texto, y es sobre la silueta del texto que va a escribir. Quiere decir que miren todo el andamiaje que se necesita para que un niño pueda escribir un texto. Y luego entonces la escritura, a partir de ahí, entonces ¿no van a escribir una nueva noticia? Sí. ¿Y de qué van a escribir la noticia? Del proyecto que están desarrollando. Si ese niño decidió que él iba a recoger del patio hojas, él va a escribir una noticia sobre su experiencia de los niños de primero que fueron, de segundo, de tercero, que fueron a recoger hojas en el patio, y va a decir dónde ocurrió, cómo ocurrió y qué ocurrió. Va a ser una noticia más simple, pero va a ser una noticia real después de todo este proceso de andamiaje indispensable para que ellos puedan hacer un buen trabajo. He visto docentes que le dicen a los niños, tú puedes. Solamente le han enseñado la lectura, ¿verdad? Ninguno de esos andamiajes. Y luego ninguna de esas ayudas. Y luego le dicen, tú puedes. Como si el problema fuera psicológico. Y el problema no es psicológico, es de destrezas. Entonces, no puede. El que tiene que revisarse es el docente y tiene que ofrecerle más ayudas para que el niño sí pueda. Luego, entonces, la secuencia didáctica de actividades de síntesis y de cierre, que con esto estamos concluyendo, pues sencillamente implican que los niños van a formar nuevas palabras mediante supresión, agregado, lo mismo que han hecho con palabras, lo mismo que han hecho con oraciones, lo mismo que han hecho con textos, pero a manera de refuerzo. Entonces, realmente, nosotros aquí llegamos al punto en que tenemos que hacer una socialización porque iniciamos con un proyecto de articulación interdisciplinaria. Podemos, ¿por qué no?, invitar a los padres para esa actividad de cierre y los niños pueden hacer un mural acerca de la salud ambiental y la salud de los seres humanos, pero ellos pueden también leer noticias, mostrar las noticias que escribieron. Quiero citar aquí que para conocimiento de este tema del área de las ciencias de la naturaleza, me documenté de la entrevista que le hicieron a mi hermano Sixto Joaquín Inchaustegui, biólogo, herpetólogo, especialista en biodiversidad, que escribió recientemente, participó en una entrevista en el Listín Diario sobre la salud del medio ambiente y su impacto en la salud humana del 16 de abril del 2020. Del mismo modo, en YouTube ha participado en webinars y en ponencias sobre biología, biodiversidad y pandemia y el rol de la facultad en relación a un aporte para la pandemia. Entonces, pues yo quería que le dieran seguimiento a esos temas científicos, porque resulta que en el primer ciclo no hay especialismos, nosotros tenemos que estar bien informados, hay mucha desinformación en la red y tenemos que tener buenas fuentes. Resulta y viene a ser, hoy en día está claro que la salud ambiental, la salud animal, la salud humana está íntimamente relacionada y que
la manera en que podemos evitar nuevas pandemias tiene que ver con el cuidado de ese ambiente, con el calentamiento global, evitar ese calentamiento global y con también evitar la extinción de especies, porque cuando hay un desequilibrio entre esos ecosistemas, pues surgen enfermedades emergentes como la pandemia que nosotros estamos enfrentando. Con esto, pues concluyo esta parte. Les recuerdo que para ver entonces la secuencia didáctica completa conviene que hayan visto, y si no, que tengan la oportunidad de ver el webinar 1 y lo completen con este, que es el 2. En el primero iniciamos con las tareas globales, pero lo iniciamos con el enfoque equilibrado integrador que plantea que rescatemos de los enfoques comunicativos ese comienzo y este cierre. Mientras que le hemos dado todo el privilegio que tiene y toda la importancia que tiene la competencia alfabética para el conocimiento del código. Imagínense que necesitamos hacer todos esos juegos con las palabras, con las letras, para que los niños verdaderamente dominen el sistema de escritura. Y les motivo a que hagamos el esfuerzo de hacerlo de la mejor manera posible. Muy bien, muchas gracias, señora María Isabel. Es importante resaltar que todas las imágenes que se han ido presentando son fotos tomadas de las escuelas acompañadas por la estrategia. Esos son nuestros niños y niñas. Nuestra colega, la licenciada María Isabel Inchausti, ha compartido con nosotros saberes importantes que sin duda contribuyen con elementos para el proceso de la alfabetización inicial. Como vimos, Marta Zamero señala que el desarrollo de la competencia alfabética conlleva 20 pasos. Por esto la importancia de incluir en la secuencia didáctica el desarrollo de tareas globales, tareas analíticas, tareas de escritura y síntesis, prestando atención a unidades lingüísticas como el texto, la oración, la palabra, las letras. Observamos cómo el enfoque equilibrado, integrador, está fundamentado en teorías lingüísticas y pedagógicas, pero que en la práctica nos permite concatenar actividades particulares para que adquiera un sentido de totalidad y unidad. Todos estos conceptos y ejemplos servirán para nuestros docentes de primer ciclo en este momento particular y el desafío para el nuevo año escolar 2020-2021. Tenemos varias preguntas de nuestros participantes, todas interesantes, así que vamos a iniciar. La primera pregunta la formula Arleni Heredia Paula y ella quiere saber por qué no se comienza con la alfabetización desde preprimario para que el niño se socialice con el alfabeto. Bueno, hay disposiciones, nosotros estamos aquí centrados y lo que se me ha pedido es que me concentre en la propuesta de la estrategia de formación continua centrada en la escuela. Y eso es lo que he hecho. Y la estrategia de formación continua centrada en la escuela estaba dirigida al primer ciclo del nivel primario. Por tanto, me he limitado a eso. Pero si lo que me pide es una opinión, podría decir que el reconocimiento de algunas palabras con tarjetas más grandes que las que hemos presentado aquí son recomendadas por el método Doman y son recomendadas por el método Filadelfia, que pueden encontrar en internet, y parece que da buenos resultados con los niños, porque los niños, al ver esa palabra escrita en grande, con letras rojas, pues puede tener una imagen de esa palabra en su cerebro y puede rescatarla después. Es una propuesta que se hace y el método Doman plantea que puede hacerse con niños muy pequeños. Así que yo la invito a buscar, y a mí me gusta mucho leer y a mí me gusta consultar la gran biblioteca del mundo que es la internet,
Y en esa gran biblioteca del mundo, si busca videos en YouTube del método Filadelfia, encontrará que para niños muy pequeños utilizan el reconocimiento global de las tarjetas como un inicio, no como una forma de desarrollar entonces la labor de enseñarles a leer y escribir, que es una labor del primer ciclo. La segunda pregunta la formula Ángel Manuel García y dice, ¿qué tanto nos permiten las 3 competencias de alfabetización inicial desarrollar la propuesta de la neuropsicología en la enseñanza del estudiante? Bueno, tendríamos nosotros que haber tratado paralelamente cuál es entonces toda esa propuesta de la neurociencia y realmente no ha sido nuestro tema. Pero la neurociencia sí le da mucha importancia a ese reconocimiento global de las palabras. Entonces, no quiero entrar en otro tema porque realmente nuestro tema no ha sido el de la neurociencia. La biblioteca de centro y las bibliotecas de aula, ¿cuál es su importancia en la alfabetización y en el desarrollo del niño lector? Yo pienso que las bibliotecas de aula son indispensables para que el docente tenga recursos para poder introducir la alfabetización a partir de textos motivadores, interesantes para los niños, que no siempre tienen que ser cuentos. Entonces, la biblioteca de aula yo creo que no está en cuestionamiento. Sin embargo, agradezco la pregunta porque me gustaría aprovechar así para citar y decir, así como mencioné lo del método Filadelfia, que creo que no hay mejor experiencia que la de Alejandra Paioni y la experiencia que la Organización de Estados Iberoamericanos desarrolló en nuestro país con muchísimos técnicos, docentes y miembros del sistema educativo acerca de cómo organizar una biblioteca de aula. Y además Alejandra Paioni pues nos mostró y nos trajo y nos introdujo a la literatura infantil contemporánea de una manera magistral. Si yo tuviera oportunidad de decir que en la vida el maestro tiene que seguir aprendiendo y que cualquier persona debe entender que la vida implica un continuo renovarse, si hubiera algo que yo volvería a traer a República Dominicana es Alejandra Paioni, argentina, de la Universidad de La Plata, para motivar las bibliotecas de las aulas, porque hay seres que marcan y hay seres especiales. Quiero invitar a ver los videos de Alejandra Paioni desarrollando espacios de intercambio y de organización de los niños. Me explico. Hoy en día se persigue que la comprensión lectora no se limite a que yo lea un texto y que le haga preguntas al niño, literales, inferenciales y críticas, sino lo ideal es que yo lea un texto y organice espacios de intercambio entre los niños. Ellas organizan 3 espacios de intercambio. El primero es qué es lo que más te interesó, porque todo el mundo tiene una opinión y así ningún niño se queda callado. Pero ya en el segundo van hacia qué es lo que dice el texto y en el tercer espacio de intercambio van a aspectos más formales del texto, a cómo fue que el lobo dijo tal o cual expresión. Entonces, eso es de vital importancia para la comprensión lectora hoy. Participar en espacios de intercambio y pueden buscarlo en YouTube con la profesora Alejandra Paioni, que está leyendo El Túnel, que es un libro álbum escrito e ilustrado por Anthony Brown. Experiencia maravillosa para la biblioteca de aula. Rosario Méndez pregunta, ¿cuáles serían los principios básicos en los cuales se apoya el modelo holístico, tomando en cuenta que los niños dominarían progresivamente el proceso de lectura y escritura? ¿Ya dominan previamente el proceso de lectura y escritura? Bueno,
habría que cuestionarse entonces si es un modelo holístico. El modelo holístico es el modelo que se desarrolla en nuestro país, que se le llama lenguaje integral. Hay enfoques comunicativos diversos, pero Goodman desarrolló el lenguaje integral y los niños leen lo que les interesa y desarrollan estrategias a partir de esos textos que les interesan. Y está basado en el desarrollo de estrategias para leer, de habilidades cognitivas. El niño tiene que poder anticipar, el niño tiene que poder establecer relaciones de lo que está leyendo y todo este diálogo del que hemos hablado. Así que no sé si eso tiene... la respuesta va coherente con lo que me han planteado, pero eso es lo que entiendo que es el modelo holístico. Ese es un ejemplo de modelo holístico y del tipo de actividades que realizan. Aquí el modelo holístico como tal del lenguaje integral ha sido utilizado mucho en las escuelas bilingües. Angélica Arias formula la siguiente pregunta. Si no tenemos libros disponibles para nuestra biblioteca áulica, ¿cuáles recursos del medio podríamos utilizar para suplirlos? Si no tenemos recursos para nuestra biblioteca de aula, tendríamos que gestionar esos recursos. Entonces tenemos personas, directores que son maravillosos gestionando recursos. Para eso hay algunos que tienen habilidades extraordinarias, pero alguien tiene que gestionar esos recursos. Los padres, la asociación de padres, ¿quién lo haría? Pero hay que buscar los recursos. Sin embargo, pueden ser del medio, pero no sé a qué se refiere con recursos del medio. Lo que yo diría también es que como hay una disposición del Ministerio de Educación de que todos los niños van a tener tabletas. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola María Isabel, sí, tuvimos un delay en la conexión, pero eso es normal en la virtualidad que suceda. Vamos a volver a conectar. Tenemos a María Rodríguez. No sé si ya estás con nosotros, María. Bueno, María no está con nosotros. Estamos conectando nuevamente. En un segundito estamos de nuevo al aire. Aquí estamos. En unos segunditos estamos al aire. Ya estamos transmitiendo. Y hablábamos de los recursos del medio. Ya. Estábamos hablando de los recursos del medio y si podemos pues continuar sobre ese tema. Cuando María entre, pues continuamos. Le escuchamos. Podemos continuar, doña María. ¿Podemos continuar? Sí. Bien. Pues estamos hablando de que se necesitan recursos, pero si estamos hablando de biblioteca del aula, ¿cuáles recursos podrían ser? El tipo de texto que circula normalmente en el medio. Podríamos entonces tener periódicos, podríamos tener revistas, podríamos tener también afiches, podemos tener mapas, podemos tener diferentes tipos de recursos, porque en la biblioteca de aula leemos con diferentes propósitos. Pero yo creo que hay que hacer esfuerzos para conseguir los recursos que se necesitan que estén vinculados a las diferentes prácticas sociales. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, hasta calendarios que tienen la zona colonial. Yo puedo tener que tienen muchas imágenes de lo nuestro, de nuestras playas, yo puedo hasta de nuestras aves. Yo puedo tener un sinnúmero de recursos del medio que de hecho puedo utilizar, pero algunos lo puedo utilizar para la lectura de estudio, pero para la lectura literaria necesito textos literarios. Entonces, esos textos pueden ser del medio, siempre y cuando yo los consiga y los pueda incorporar a la biblioteca de aula. Y entonces, lógico, los textos que tienen que ver con las prácticas sociales, pues son esos de los que hablábamos, que es más fácil. Pero yo motivo a que podamos hacer un esfuerzo y que hagamos una recolección de material necesario, incluso para las tabletas, que demos el salto hacia lo digital, que utilicemos el internet,
que utilicemos entonces una gran cantidad de recursos y que nuestro país se motive a hacer lo que han hecho muchos otros, que en su plan nacional de lectura los libros llegan de manera digital a cada niño. Entonces, los especialistas se reúnen, elaboran un plan de lectura que no corresponda solamente a una editorial, sino que corresponda a una variedad de textos de diferentes autores, diferentes propósitos, y entonces, hecha esa selección, se consigan los permisos, se consigan las autorizaciones, y luego ese plan de lectura pues ofrece de manera digital a las escuelas esos textos, y esos textos entonces podrían usarlo en las tabletas en el primer ciclo. Eso sería ideal. Muchísimas gracias. Ceylin Altagracia nos pregunta, ¿cuáles serían las recomendaciones para los maestros que tienen niños que no están alfabetizados en curso, donde deben tener comprensión y producción oral y escrita? Siempre tenemos nosotros la inquietud como maestros, bueno, pero si yo estoy haciendo esto en la escuela, ¿qué podré yo hacer por mis hijos para que también mejoren, estén o no estén conmigo? Bueno, pero la propuesta es la misma, la propuesta es la secuencia. Entonces, habría que ver entonces si tenemos una situación particular de esa secuencia, algún paso de esa secuencia donde habilidades, y pueden preguntarse si ellos tienen más habilidades en lo global, está fallando, en lo global, en las tareas analíticas, donde ellos determinen que tienen más problemas de comprensión. Pero si yo fuera a formar a mis hijos en la lectura, yo los motivara a leer literatura desde muy niños, y hiciera de la literatura entonces una experiencia interesante. Y de ahí me gustaría aprender de las docentes argentinas, porque ellos tienen una estrategia que les hace de un libro que el niño quiera ir al siguiente y que quiera ir al siguiente. Es lo que ellos llaman recorrido lector. Y entonces ahí ellos dicen, vamos a leer cuentos que tengan el personaje lobo. Y entonces ya ellos se interesan y no solamente van a leer Caperucita, sino que después van a leer Los Tres Cerditos, pero después van a leer entonces la mamá cabrita con sus 7 cabritos, y ellos van a estar muy motivados por saber cómo se comporta el lobo de manera similar o distinta en cada uno de los cuentos. Pero puedo seguir un personaje, pero puedo seguir a un autor, pero puedo seguir, y ellos tienen experiencias maravillosas de recorridos lectores, como ellos le llaman, y yo motivaría a mis hijos con recorridos lectores. Pero si puedo ser personalizada, yo utilicé una estrategia con mis hijos que no está escrita en ninguna parte. Les leía los libros hasta la mitad, yo, y luego dejaba de leer. Y para ellos que estaban interesados, tomaban el libro para terminarlo. Así que eso a mí me funcionó, no sé si le pueda funcionar a ellos. Muchísimas gracias, una estrategia sumamente curiosa y sobre todo que motiva al niño y a la niña a querer saber cómo termina esa historia. Tengo a Ángel Manuel García y él nos dice, el libro Nacho, utilizado en alfabetización hace muchos años atrás, ¿cómo desmontar esa forma de enseñanza actualmente, aún utilizado por algunos docentes? Incluso hasta esconden el Nacho. Bien, la única forma de hacerlo es, yo diría que proporcionándoles otras experiencias. En la medida que ellos conozcan la secuencia didáctica y ellos vean las ventajas que tiene, pues ellos podrían entonces abandonar esa práctica. Pero si esos maestros no están formados y no tienen entonces el conocimiento del porqué, de la secuencia, de las teorías y de las prácticas, no lo podrán hacer. Pero a mí me correspondió en la Universidad INTEC, cuando yo era docente, capacitar a maestros que estaban alfabetizando con el Nacho y convencerlos de que no, y entonces lo logré. Pero una de mis mejores alumnas me dijo, profesora, ahora tengo un gran problema, ahora ya no me gusta el Nacho, porque me he dado cuenta que el niño
¿Por qué tiene que aprender la palabra cangrejo cuando ellos quieren, cuando él está interesado en otra cosa? Y ese libro está marcado por algo que no tiene nada que ver con los intereses de los niños. Bueno, pero además por muchas otras razones que hemos analizado aquí, ya no me interesa el Nacho, pero ahora no sé hacerlo de ninguna otra forma. Es decir, habíamos logrado la primera parte, desmontar, pero todavía no habíamos construido la siguiente. Para que un docente deje de usar el Nacho, tenemos que analizarle por qué esa propuesta no es válida en la actualidad, qué no se logra, cómo decodificar no es leer. Leer significa mucho más, y cómo en muchas razones el Nacho para construir trabajo. Gracias. Interesantísimo. Muchísimas gracias. Arleni Heredia Paula nos pregunta, ¿por qué no se comienza con la alfabetización desde preprimario para que el niño se socialice con el alfabeto? Está muy conectada con una pregunta que ya usted respondió, quizás esa pregunta de por qué no iniciamos para que haya una socialización previa con el alfabeto. No entendí bien la pregunta. Dice, ¿por qué no se comienza con la alfabetización en preprimario para que el niño quiere iniciar en preprimario, en el nivel inicial? En el nivel inicial. Lo que pasa es que ese no es el objetivo del nivel inicial. Nuestro currículo está organizado. Es el objetivo primordial. Y el objetivo primordial del primer ciclo es que aprendan a leer y escribir. Eso no quiere decir que no podamos ayudarlos, pero nunca con las letras, porque las letras son abstractas y entonces no vamos a unos niños pequeños a volver a una situación de pedirle que se concentren. Cuando nosotros veíamos esas clases en los enfoques comunicativos, les decíamos a los docentes, imagínate que tú no sabes escribir en chino y yo te doy esta página que está escrita en chino con unos trazos y te digo que la escribas y que los imites, y tú los imitas pero te salen mal. Paso al lado de ti y te digo, borra lo que no te quedó bien, o quizás vuelve y hazlo de nuevo. Y así tú estarías sintiendo lo que siente el niño cuando está escribiendo unas letras y unos trazos que no tienen ningún sentido para él, porque la mente del niño no es alfabética. Por consiguiente, en el preprimario no avanzamos de esa manera, pero sí avanzamos si ellos pueden reconocer globalmente palabras. Eso pudiera ser. Y si los interesamos en la literatura y si ellos conocen literatura y hacen espacios de intercambio y de opinión sobre lo que leen y sobre lo que les apasiona y les interesa, de esa manera los estamos ayudando. Muchas gracias. Esmeralda Paulino nos pregunta, ¿qué pasa con los niños que no saben escribir? Que su grafía es pobre, que no leen. Su grafía es pobre y no leen. ¿Y qué pasa? Así es. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, yo pienso que las causas son múltiples. Muchos de nuestros niños vienen de hogares donde nadie lee ni escribe. Esa es una razón. Los niños que más fácilmente desarrollan la lectura y la escritura vienen de hogares donde han visto a alguien leer y donde alguien les ha leído siempre. Entonces, donde eso es una preocupación de la abuela, del papá, de la mamá, de los hermanos, han visto leer a todo el mundo y entonces desarrollan ese interés, pero hay niños que no desarrollan ese interés. Algunos inclusive tienen problemas tan serios que dicen, en mi casa mi papá no lee, yo no sé por qué tengo que aprender a leer y escribir. Entonces ese niño ya cayó en el plano de que tiene que ir al orientador porque él tiene una imagen distorsionada. Entonces ya quizás no es la docente quien va a poder resolver ese problema. Primero tendrían que ayudarnos y para eso están los orientadores y los psicólogos de las escuelas. Pero muchos de nuestros niños tienen muy pocas experiencias de lectura y de escritura en sus casas.
Hay experiencias de lugares y de poblaciones vulnerables donde el niño no sabe leer bien y hay un ejemplo de que no entendían nada en relación a los animales del zoológico porque nunca habían ido y nunca lo habían visto en un libro y la escuela decidió llevarlos al zoológico para después pedirles que leyeran algunos textos vinculados a esos animales. Entonces, lo que quiere decir que se necesitan experiencias del mundo, de la vida, porque la lectura requiere de que yo tenga unas experiencias previas y esas experiencias previas las ponga en juego con mis habilidades para leer el texto. Entonces, si esos niños tienen muy pocas experiencias acerca del mundo y de la vida, si esos niños tienen muy pocas experiencias acerca de los libros y de la lectura de sus familiares, el trabajo que hay que hacer es doble. Por eso es que yo digo que las maestras del primer ciclo necesitan ayuda y que aún la maestra del primer ciclo sea muy buena, es probable que necesiten aulas de apoyo para reforzar a los niños con más problemas, muchos con estas características. Y por eso es tan importante también que el espacio del hogar se convierta en un espacio clave de apoyo a lo que debe suceder en el aula. Aún yo como padre o como madre no tenga habilidades lectoras, no impide que yo pueda motivar a mi niño y a mi niña a que lean, a que exploren y hacer en ellos, construir en ellos ese hábito de la lectura. Es más difícil, pero no es imposible. Por eso es la importancia de conectar. Ángel Manuel nos decía, me preocupa el concepto ayuda para poder producir un texto. Esto implicaría hasta el llevado de la mano del estudiante. No, yo pienso que no. Llevado de la mano del estudiante, ¿qué quiere decir? Que el maestro guíe su mano para el trazado de la letra. Eso es lo que entiendo. Si es así, estamos en una posición como extremista. En realidad, lo que hemos dicho es que no basta con decirle a un niño, ya hemos leído 3 noticias, ahora escribe una, sino que necesitamos gradualmente que él vaya viendo cómo se escribe, una ayuda del docente, después entonces un trabajo grupal y luego es que él puede hacerlo. Y yo le daría al principio una especie de rompecabezas para que lo arme, para que juegue, y yo le daría luego una noticia incompleta para que él la complete y finalmente que escriba una noticia. O sea, gradualmente, esta experiencia que cuento no es mía, esta experiencia que cuento es de muchos países, es una experiencia de Chile, es una experiencia de Argentina, es una experiencia de los diferentes países que trabajan con la escritura mediatizada por el docente y con diferentes modalidades de escritura. O sea, que más que generar una ayuda es como generar los andamios, como usted explicaba en los 20 pasos anteriormente. O sea, no es llevar de la mano, sino ir montando los diferentes andamios y ejecutando los diferentes pasos. Lo que debemos hacer es explicar entonces qué actividades vamos a desarrollar y qué recursos les vamos a ofrecer para que ellos gradualmente, paso a paso, puedan hacer el trabajo de manera eficaz. Muchas gracias. Tengo a Francisca Félix, ella es de la Escuela Eugenio María de Hostos del Distrito 1501 y nos pregunta, ¿cuál es la mejor forma de organización de los niños dentro del aula para lograr la competencia alfabética? Bien, resulta que ¿dónde estaríamos logrando esa competencia alfabética? Si estamos logrando esa competencia alfabética con 30 niños, entonces la mejor organización es la que generalmente tienen todas las escuelas ahora, que es la forma de U. Y entonces ahí, dependiendo de los pasos, nosotros tendríamos que ver, tenemos que comenzar esa secuencia. Y esa secuencia comienza con la lectura del docente, la lectura modélica del docente. Y luego con mostrar palabras. Entonces yo tengo que, todos tienen que estar en disposición de poder ver. Pero a medida que yo vaya avanzando en las tareas analíticas, pues yo voy a tener que formar grupos. Y generalmente las experiencias de docentes de las teorías socioculturales plantean tener niños con diferentes, equilibrar
niños que estén más avanzados en la escritura con otros que tengan menos avance en la escritura al formar los grupos. Pero necesitamos formar grupos para realizar las tareas analíticas. Eso significa que vamos a necesitar suficientes letras móviles, suficiente cartulina para poner las oraciones. Necesitamos material porque los vamos a reunir en grupo. A menos que, si no tenemos suficientes recursos, los pongamos a ellos a hacer otra actividad que no requiera de esos recursos y los vamos entonces rotando, como también lo he visto. Por ejemplo, eso que decía de que la copia es importante y que podemos hacerla. Yo puedo tener algún grupo copiando que no necesitan de mi ayuda, de mi apoyo, y entonces voy desarrollando y le ofrezco las letras móviles a 3 grupos. Y entonces luego pues voy alternando los recursos que tengo, si no los tengo para todos. Muy bien. Tengo a Evangelista de la Cruz, ella me pregunta, ¿qué tipo de letras se debe permitir a los niños de 3er grado? Bueno, aquí nosotros en la propuesta hemos visto que se trata de que conozcan todas las letras, y la insistencia en que ese niño debe poder conocer y poder leer tanto la letra cursiva como la letra de imprenta. Ellos conjugan todos los aspectos, no dejan nada al azar, nada que después sea para el niño una confusión si se lo encuentra en la vida. Así que no hay una decisión acerca de una sola letra, sino que están trabajando con las diferentes opciones. Gracias. Anita Cuevas nos pregunta, ¿qué método pudiéramos utilizar con los alumnos especiales que todavía no han logrado avanzar en cuanto a la lectoescritura? La primera parte no la oí bien, pero me imagino que qué hacer con los alumnos especiales. ¿Qué método podemos usar con esos alumnos que todavía no han logrado? La propuesta de Marta Zamero, que es la propuesta que estamos presentando hoy, es que es la misma secuencia la que tenemos que trabajar y que probablemente lo que necesitemos es dedicarle una atención especial, más individualizada y darle más tiempo, pero la propuesta es la misma. Ella plantea que todos pueden aprender mediante esa secuencialidad. Sobre el método Filadelfia y el método Doman, que usted explicó hace un ratito, alguien nos pregunta, ¿se puede utilizar el método Filadelfia y el método Doman para trabajar con los niños con necesidades educativas especiales? En realidad el método Doman es un método que tiene 300 páginas, que tiene unas características y surgió de unos especialistas en cerebro que le dieron la tarea de cómo le enseño a un niño con síndrome de Down. Entonces, la preocupación de ellos fue cómo logramos estimular a estos niños para que aprendan a leer y escribir, y lo hicieron muy bien. Pero que resulta que ellos sabían que esos niños también tenían limitaciones en el conocimiento social de su medio. Por tanto, las palabras las organizaron en función al sujeto primero, al medio que les rodea, a su familia, y hay una clasificación de las palabras que les van mostrando que tiene que ver con el propósito de que ese niño también vaya conociendo el mundo real a través de las palabras. Y entonces a partir de ahí, pues todas otras experiencias. Y él usaba también experiencias que tienen que ver con imágenes, que tienen que ver con conocimientos de la vida misma, de la cultura, bits de inteligencia. Y entonces hay una serie de situaciones que habría que leer con detenimiento porque no es tan simple como mostrar unas palabras y tiene entonces un momento en que los niños pueden leer un texto breve, pero con una característica especial, y es que las palabras que están incluidas en ese texto ya ellos las fueron reconociendo anteriormente. Así que pueden leer esos enunciados porque ya reconocían esas palabras. Y después de ahí, pues ya ellos dan el salto hacia otras situaciones. Pero hay que leer y conocer bien el método para saber que tiene unas exigencias, que tiene un protocolo, que tiene unas pautas, porque es producto de la investigación que ellos hicieron con niños especiales. Muchas gracias. Tengo a Juana María Jiménez, ella nos pregunta, ¿cuáles son las debilidades que presenta un niño
que son identificables por parte del docente para llevarlo a un aula de apoyo, para ir a un aula de apoyo? Generalmente le dejamos al docente que haga esa selección. El docente sabe perfectamente cuáles son los niños que tienen más dificultad. Yo he visto aquí, y no he querido hacer alusión a eso, que en nuestro país, si bien no toman en cuenta para esta propuesta los niveles de escritura, porque la propuesta de la teoría psicogenética de Emilia Ferreiro no está en plano, no está puesta sobre la mesa, sino que al contrario tenemos una propuesta diferente. Sin embargo, cuando Gertrudis habla y cuando los maestros hablan acerca de la escritura de los niños, hacen alusión a la clasificación de la teoría psicogenética de los niños y dicen entonces si son niños presilábicos, si son niños entonces silábicos, silábicos alfabéticos o alfabéticos. Entonces ahí yo veo como una especie de dualidad en la situación. Por eso no quería referirme a eso, porque la propuesta de Marta Samero y de Sara Melgar no establece esa diferenciación. Sin embargo, los maestros la hacen. Y entonces, ¿qué hacen los maestros? Que los niños que ellos tienen en esos niveles de escritura más bajos son los que ellos piden que vayan a... Y se determina dictándole 5 palabras. Esas 5 palabras entonces son de 4 sílabas, de 3 sílabas, de 2 sílabas, de 1 sílaba, y entonces a partir de la escritura de esas 5 palabras, pues se puede determinar si el niño hizo un trazo a lo largo del papel y no había ninguna diferenciación, entonces ni de cantidad ni de calidad. Ya sabemos dónde se encuentra, pero ya comienza a preocuparse porque para escribir una palabra tiene que tener por lo menos 3 letras o tienen que ser letras diferentes. Ahora sí. Entonces, pues ellos van estableciendo, pero nosotros les dejamos al criterio a los docentes y ellos perfectamente saben cuáles son los niños que necesitan ayuda. Muchísimas gracias, doña María Isabel. Tenemos el desafío de la conexión, esta lluvia que nos bendice porque hace un calor impresionante, al mismo tiempo representa un reto para fines de la conectividad. Nos quedan muchísimas preguntas pendientes, nos quedan muchas inquietudes que resolver. Les invito a todos y a todas que vuelvan sobre este video. Vamos a hacer una edición para cortar los delays que tenemos y vamos a volver a colocarlo en nuestro canal de YouTube para que puedan verlo sin interrupción. Y todas las preguntas que tenemos pendientes, nuestro equipo de facilitadores la va a estar respondiendo en los Zoom. Y quién sabe, vamos a ir a conversar con doña María Isabel para invitarla nuevamente y que ella pueda tener un espacio más distendido, más calmado para responder sus inquietudes y su pregunta. Puede ser por aquí, puede ser por Zoom, pero el compromiso está hecho, doña María Isabel, de que vuelva a acompañarnos y vuelva a compartir con nosotros. Para mí es una satisfacción porque realmente ustedes han hecho un trabajo extraordinario. Yo soy de las que cree que las personas que dirigen, en este caso usted, Elisa Núñez, Margarita Rodríguez, Gertrudis Johnson, yo creo que una persona hace la diferencia en un equipo. Y el Centro de Estudios Educativos pues, ha contado con 3 personas excelentes en el área de lengua española y un equipo que está debajo haciendo toda clase de cosas. Pero me siento muy comprometida con ese equipo porque me he sentido muy bien recibida y acogida. Y cuando a mí me acogen, yo suelo entonces pues trabajar con mucho gusto y trabajar con el corazón. Muchísimas gracias. El compromiso está hecho. La vamos a volver a tener con nosotros en otro espacio para seguir profundizando y aclarar todas las dudas que quedan pendientes. Pasemos una muy buena tarde. No se mojen. Cuídense y quédense en casa. Nos vemos el próximo martes 2 a las 4 de la tarde por este mismo canal, porque vamos a tener otra persona que es extraordinaria, que es la profesora Nuris González, para desarrollar todo lo que tiene que ver con pensamiento lógico matemático en el primer ciclo del nivel inicial. Pasen una muy buena tarde.